¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Pancho de Pierla y esto es Perú es clave. Estamos a solamente 3 días de las elecciones de este domingo 12 de abril. Ya no conocemos bien cómo está el panorama, sabemos que se está moviendo sobre todo la cima desde el domingo pasado. El domingo pasado fue el último día para poder publicar las encuestas. Lo que sí está permitido es la publicación de encuestas en el extranjero. ¿Tiene sentido? No, es bastante estúpido, honestamente, esta regla del silencio electoral, donde acá en Perú no se puede publicar, pero afuera sí. Y lo único que genera es más oportunidad para las fake news, más oportunidad para los miedos, para los rumores, ¿no? La encuesta de acá dice esto, la encuesta dice lo otro, como no podemos corroborarla bien, como no podemos palparla, verificarla, entonces aparecen los miedos, aparecen los rumores. Lo que sí es cierto es que hay un candidato que ha estado subiendo bastante y con su subida parece que también se viene la caída, que es el señor Ricardo Belmont. Ricardo Belmont, exalcalde de Lima, que ha sido candidato por Lima con el partido Perú Libertario, que luego se convirtió en Perú Libre, también amigo de Antauro, amigo de Pedro Castillo, o sea que un hombre bastante de izquierda, incluso posturaba el Congreso hace 5 años con el lema Nueva Constitución. Y este es el hombre que presuntamente se vende como ni izquierda ni derecha. Ha salido a decir también ahora que quiere ofrecer abrazos y no balazos a los delincuentes. O sea, un país que está claramente en guerra contra la criminalidad, el señor quiere ofrecer abrazos, como pasó en México con el señor López Obrador, que hicieron lo mismo y ahora México es prácticamente un narcoestado. Y lo que también está siendo cuestionado es el financiamiento del señor Ricardo Belmo, porque como ustedes bien saben, las campañas políticas cuestan plata, cuestan bastante, millones de soles, ¿no? Hay que movilizar a gente, hay que armar escenarios, hay que mandar a hacer volantes, vouchers, en fin, hay que pagar la publicidad también en redes sociales, no solamente la franja electoral, sino hay un desenvolvimiento, una cantidad de dinero bastante grande para poder llevar a cabo una campaña presidencial, porque no solamente es en Lima, no solamente es en un distrito, sino que es un despliegue nacional, con bases, con viajes, con viáticos, en fin, es una gran cantidad de dinero. ¿Y qué pasó con el financiamiento de obras? El partido del señor Ricardo Belmont no presentó ante la OMP el primer informe obligatorio de ingresos y egresos de la campaña presidencial. Acá la pregunta es, ¿por qué se permite que un partido político siga en campaña, siga en carrera, si es que no está haciendo algo que debería ser obligatorio y que es en realidad obligatorio porque se llama informe obligatorio de ingresos y egresos? ¿Quién aportó el dinero? ¿Quién aportó tanto dinero? ¿No? ¿Es una persona? ¿Fueron varias personas? ¿Fueron un grupo de gente? ¿Fueron sus accionistas de RBC a quienes le debe plata? ¿Por qué no está transparentada la cantidad de dinero que el señor Ricardo Belmont ha conseguido y cómo lo ha conseguido? Estamos hablando, como decía, mítines, traslado de equipos, sonido, escenarios, brigadistas, piezas gráficas, pauta en redes, desplazamientos regionales. Es una campaña millonaria. Lo hemos visto el otro día cerrando su campaña, valga la redundancia, en la Plaza San Martín, también en un escenario bastante grande, con mucha gente, con música, con sonido, con escenario, con personalidades, todo eso cuesta. ¿Por qué el señor de pronto ha surgido y tiene esta cantidad de dinero? ¿Quién está detrás? Ya hemos visto antes, en el pasado, como muchos candidatos de izquierda, porque eso es lo que es este señor, es un oportunista de izquierda, candidatos como él que terminan negociando con algunas riquezas, tanto nacionales como internacionales, para luego beneficiarlas en caso haya gobierno. Yo genuinamente espero que esto acá sea simplemente un bluff, que el señor no esté verdaderamente como supuestamente lo han planteado. Y la gente, en todo caso, que sí lo conoce, hablen con sus hijos, porque creo que el señor tiene una llegada bastante importante al público, sobre todo joven, pero hablen ustedes con sus hijos. Cuéntenles quién es este señor, qué hizo como alcalde de Lima, que estuvo más de 150 días afuera del país como alcalde de Lima, ¿no? Se dedicó a viajar, a abandonar el cargo, y luego además tiene esta serie de cuestionamiento por haber supuestamente estafado a los accionistas de su canal de televisión. Y como si no fuera suficiente, es cercano a Cerrón, cercano a Castillo, cercano a Dina Boluarte, cercano a Taurumala. ¿Verdaderamente queremos a una persona con esas características en el gobierno? Parece más como un Pedro Castillo, solamente que con una mejor capacidad comunicativa, porque el señor ha trabajado en televisión y tiene esas habilidades. Bien, 3 días para las elecciones. Vamos con nuestro primer invitado esta mañana porque tenemos varios. Es importante conocerlos para que ustedes tomen una decisión informada.
Bien, vamos con el primer invitado de esta mañana. Está con nosotros mi tocayo Pancho Calixto Giampietri, que eres candidato al Senado por Lima con el número 1 de Renovación Popular. Pancho, ¿cómo estás, tocayo? Un gusto nuevamente estar contigo y justo en el último día de clases. El último día de clase, 3 días para las elecciones. Así es. ¿Cómo van los ánimos? ¿Cómo va ese espíritu en Renovación Popular? Bueno, yo lo veo muy bien. Hemos tenido la oportunidad, somos el único partido que ha estado en las 25 regiones del Perú y en más de una oportunidad en varias de ellas. Hemos tenido la oportunidad de interactuar con la población directamente y yo creo que estamos en una muy buena posición. Sí. Ahora, Sí. el domingo pasado fue el último día de las encuestas. Ya sabemos que las encuestas hay que mirarlas con cierta sospecha porque hace 5 años nos presentaron una imagen que estuvo totalmente desarticulada de la realidad. Entonces, con justa razón, los peruanos debemos sospechar. Pero aún así, 4 encuestas que marcaban una tendencia donde Rafael estaba bajando un poco de esa posición de primer lugar que había tenido en algún momento. ¿Cómo crees que estemos ahora? Bueno, yo me apoyaré un poquito en el prolegómeno que has hecho tú en cuanto a las encuestas. Cuando una encuesta en el Perú la ha chuntado, como dice la gente, ¿no? Vivimos en el Perú una encuesta estupiditis acendrada, ¿no? Y busca ahí, he hecho un artículo al respecto, que tiene ese título, y vamos más guiándonos por lo que sucede en el momento que nuestra propia convicción, y eso está mal, o sea, eso afecta la vida democrática de un país. O sea, tú no puedes estar como si estuvieses en el hipódromo de Monterrico apostando al caballo ganador o al caballo que más te gusta cuando los hacen pasear ahí al frente antes de ir a la carrera, ¿no es cierto? Entonces estamos en un paseo así de gente viendo qué cosa es lo que sucede y de acuerdo a eso, bueno, pues este va a ganar, este no va a ganar y qué cosa es lo que digan las encuestas. Yo realmente apelaría más a la convicción que a la encuesta estupiditis. Pero estos personajes, por ejemplo, que han surgido en las últimas semanas, específicamente el señor Belmont, quien ya es un viejo conocido. Viejo de todas maneras. No es un outsider. Conocido. Definitivamente no es un outsider como él mismo quiere presentarse. Sí, claro. Pero, ¿por qué ha surgido? A ver, hermano, ¿cuándo hemos tenido outsiders en el Perú? Yo solamente te puedo reconocer de verdad un outsider, uno, Fujimori. Yeah. De ahí para adelante, jamás hemos tenido un outsider. Lo que han hecho es tener personajes que se han subido a la ola del momento, capitalizando ¿qué? El antivoto. ¿Carlos Álvarez no crees que es outsider? Carlos Álvarez es un personaje que está irrumpiendo en la política, pero como un outsider, no lo veo, no lo veo. Además, tú no necesitas outsiders, tú necesitas un partido político estructurado. Si tú crees que el fin es ganar las elecciones, estás equivocado. Tocayo, estás equivocado. Tú participas en una elección no para ganar las elecciones, sino para gobernar un país que va más allá de ganar las elecciones. Y eso implica ganar las elecciones, por supuesto, y tener equipo suficiente como para llevar hacia adelante el país, tendiendo los puentes y las conexiones necesarias en una articulación política con los diferentes actores. No solamente a ganar las elecciones, porque si no te pasa lo que le pasó a Castillo, que ganó las elecciones por el antivoto, porque no fue ningún outsider. ¿Y qué pasó el día 28 de julio? No tenía cómo nombrar a los ministros. Acuérdate, eran las 11, 12 de la noche, entraba un ministro por una puerta, salía por la otra, un desorden, pero espectacular. Entonces, si nosotros vamos a apelar a hacer lo mismo otra vez, no hemos aprendido nada, ¿no? Ahora, Rafael tuvo un pequeño incidente que ha sido, bueno, no incidente, ¿no? Un momento en Apurímac, donde terminó diciendo algunas palabras. ¿Estuviste tú presente ahí? Mira, porque una cosa es lo que nos cuentan y la otra cosa es de quienes estuvieron verdaderamente ahí. Yo agradezco la precisión, la pregunta, ¿no? El comentario, porque yo estuve presente ahí. Y lo que pasa es que nosotros, como para variar, lo que hacemos es descontextualizar las cosas, ¿no? Claro. Sacar del contexto lo que ha sucedido y por qué se presentó esto. Y vamos al efecto y no a la causa. ¿Qué cosa fue lo que originó esto? Apurímac tuvo 2 sitios en donde se hizo el evento. El primero fue en Andahuaylas, ¿no? Que fue donde le comenzaron a tirar los huevos a Porky, etc. Y donde profirió esta frase antisonante, por no decir otra cosa. Y la otra fue a Bancay, que fue más complicado todavía. En Apurímac fue un tema, era un meeting y un contrameeting se hizo ahí, comenzaron a tirar huevos, pero la gente también comenzó a tirar piedras. Y lo que sucedió ahí es que varias señoras que estaban ahí, con hijos, niños y señores de la tercera edad, gente en silla de ruedas, porque yo estaba ahí, ¿no?
fueron afectadas por las piedras, heridas. Pero quienes tiraban las piedras era un grupo minoritario. Era un grupo minoritario. Con la y cara cubierta, era gente. No, ¿qué no, cosa era? estaban con la cara descubierta. Es más, estaba la esposa de un candidato a la alcaldía de Chalhuanca por López Chau. Ella estaba asusando a la gente, y no solamente la esposa, sino también los radios locales. Un par de radios locales que incitaban a ir a la plaza a votar al chancho, ¿no? Entonces se generó una crispación, y después de ese tema, en el que se enfrentó, entre comillas, Porky con los manifestantes, y que le tiraban los huevos, etc., profirió esto porque él vio que estaban siendo heridos los niños. Entonces, contra esto tú tienes que reaccionar de una u otra manera. Sí. Puede haber sido una palabra antisonante, puede haber sido una palabra políticamente no correcta, pero él, para comenzar, no es político. Sí. Pero lo que sucedía en ese momento era el contexto que Sí. nos llevaba a esto. Y toda esta gente después fue conducida por esta señora a Abancay. Y en Abancay fue peor, porque después del meeting, lo único que quisimos ir a hacer, tocayo, es ir a misa, porque estábamos en Semana Santa. Tú sabes que Rafael va a misa Por supuesto. todos los días. Y él comulga todos los días y se encuentra con Dios y reza, porque es un cristiano, católico, perdón, acendrado en su convicción. Ujú. Entonces fuimos a la misa de Semana Santa. Es un pecado ir a la misa de Semana Santa. Entramos a la misa de Semana Santa y toda esta turba comenzó a tirarle huevos, piedras a la iglesia. A la iglesia. A la iglesia. Y la feligresía, cuando iba a salir después de la fiesta de regocijo con Dios, etc., eran atacados por huevos, por piedras, por frases que no las puedo repetir aquí. Ujú. Niños, mujeres que querían salir de la iglesia. 2 horas nos hemos demorado en salir de la iglesia. Porque ellos querían, ¿saben qué gritaban? Saquen al chancho. Y tiraban las piedras, Tuvimos que sacar ¿Saquen al chancho para qué? para agarrar a piedrones. Quería matarlo, básicamente. No, si tú le tiras piedras en esa cantidad, Claro. ya lo estaban lapidando, ¿no? Sí, sí. Hemos regresado a la época, pues, de las cavernas, ¿no? Ujú. Por favor. Entonces, al final tuvimos que sacar a Porky, en buena cantidad, a Rafael, cubierto por escudos, con todo un procedimiento de seguridad para subirlo al carro y poder sacarlo ahí para que pueda salir el resto de la gente que se encontraba en ese momento dentro de la iglesia y no podían salir. O sea, habían sido capturados por la turba. Sí. Entonces él dijo, no, yo voy a salir, yo me voy a exponer para que la gente pueda salir. Y él se subió a su carro y salimos con él. Bueno, yo estuve con él ahí al costado porque yo soy su jefe de seguridad. Ujú. Y nos hemos ido con él y hemos salido, nos hemos expuesto para que la gente pueda salir, porque la gente estaba secuestrada dentro de la iglesia. Y una de las señoras que estaba promoviendo todo esto era la esposa del actual postulante a la alcaldía de Chalhuanca. Lo Ujú. tengo ahí en un Twitter, Que busca ahí. de Ahora Nación, dices. De la gente de del López partido Chau, del pero López por Chau. supuesto. Y ellos eran los que incitaban a la gente a hacer esto. Y aparte de este grupo minoritario, el resto de gente los ha recibido cálidamente Pero por o supuesto, había indiferencia. no, bueno, a ver, hay que ver también que estamos en un tema, en un proceso electoral que tiene una efervescencia per se, una entropía que viene involucrada con este proceso, pero la mayoría de la gente es pro Porky, ¿ah? Punto, así de fácil es el tema. Ujú. Y que no te sorprenda la alta votación que vamos a tener en el sur, porque al final la gente misma entendió de que a ellos los está atacando las personas que se supone que los quieren gobernar. Sí. Están atacando a su propia población, es un contrasentido, pero bueno, así es la izquierda, Ujú. pues hermano, ¿qué cosa quieres que te diga? Ahora, he estado viendo los programas de la izquierda, porque me gusta sufrir a mí y escuchar a esta gente, y lo que dicen todos ellos es que porque ha caído por eso, que eso le ha jugado en contra, que eso ya es el adiós. Y no es que ellos tienen que sacar su narrativa, como siempre la han sacado, pero yo te diría que es exactamente lo contrario. En el mismo sur, la gente que no está a favor de tirarle piedras a las otras personas dice, Porky enfrentó a la gente y se puso al frente de ellos. Y él salió y se enfrentó a ellos para proteger al resto de la población y se expuso a subirse al carro con los huevos, con las piedras, con las bolsas de agua, de orina que estaban tirando, y él ¿Ah, se sí? metió... ¿Bolsas de agua, de pero, orina? por supuesto. Y él se metió al carro y salió de ahí para que la gente pudiera salir de la iglesia porque estaban secuestrados. Entonces, él se ha enfrentado al rojerío que ahora quiere voltear la tortilla, ¿no? Ujú. Y que yo no he visto a ninguno que se haya solidarizado con lo que ha sucedido. Se han ido más al efecto de la palabra disonante que a la causa que lo ha generado. Claro. Tú no puedes ir en un proceso electoral y agarrar a pedradas a la población, pues eso no tiene ningún sentido. Absolutamente, ¿no? Y como tú bien dices,
solamente ha quedado el titular, lo que dijo Rafael, y no Así es. lo que tú mencionas. Había niños, había señoras, había gente mayor. Ni una foto, nada. Nada, nada. Ujú. Ninguna mención al Sí. respecto. Ahora, ya yo te conozco hace un buen tiempo, hemos conversado varias veces, tú eres experto en tema de seguridad. ¿Cómo es que tú decides dar un paso y meterte en la política? Y Bueno, específicamente al Senado y específicamente con por qué. Bueno, yo el 40%, si no es más, de mi carrera la he pasado en la zona de emergencia, ¿no? Ujú. Entonces he tenido la oportunidad de ver vivir a gente el sufrimiento que ha sido pacificar nuestro país, Ujú. porque la paz que en ese momento goza el Perú, que dicho sea de paso está siendo amenazada por la izquierda, descansa en el sacrificio de vidas de militares, policías y civiles, que dieron lo más preciado que puede tener una persona, que es su vida por la pacificación de su país. Y en ese momento nosotros no estamos honrando ese sacrificio. Entonces, yo he entendido este proceso de pacificación, lo duro que ha sido, lo he vivido desde los dos lados, y por eso es que he dado un paso al frente en la política, más aún porque veo que también la gente ha perdido las esperanzas en el Perú. Tanto es así que yo, dos de mis hijos no viven en este país, ya Mm. se fueron a otro país, y yo no quiero que el resto de mis hijos se sigan yendo del Perú. Ujú. Así de fácil es el tema. Entonces tenemos que volver a construir institucionalidad, esperanza para la gente y ver que el Perú es un país viable. Sí. Eh, la clave, bueno, una de las claves al menos para la elección ha sido definitivamente el tema de la seguridad, ¿no? Porque la gente, si no le garantizas la vida, la seguridad, el trabajo, la salud, la educación, pasa a un segundo plano. Porque si Sí. mientras la persona no puede salir de su casa tranquilamente Así es, o la mamá no está segura si su hijo va a llegar, todo lo demás queda en segundo lugar. así es. ¿Cuál es la propuesta de renovación para solucionar el tema de la inseguridad? Mira, lo primero que tenemos que tener es decisión política. No ha habido decisión política en este país Por falta de desde que que... hemos tenido una presidente que dice yo mando pero no comando, soy la jefa suprema de la Fuerza Armada, pero lo que hizo la Fuerza Armada es problema de ellos y no es problema mío. Un momentito, papá, un momentito. El jefe supremo de la Fuerza Armada es el que tiene que comandar esto. Mm. Más allá que el Consejo Nacional de Seguridad, que dicho sea de paso nunca funciona, alguien tiene que tomar las riendas en este país y enfrentar el problema de frente. Porque así es la vaina, y no concentrarse en el pito, la matraca, la serpentina, la pica pica, como fue en la época de Gerí o en la época de la otra señora que se compraba los roles y se jalaba los hilos tensores. Estaba en otra preocupación, Ujú. ¿no? Y se subió el sueldo, por supuesto, antes de irse, ¿no? Entonces, el jefe supremo de la Fuerza Armada tiene que tomar acá el mando y el comando y comenzar a operar y hacer las cosas que se tienen que hacer con valentía, enfrentando el problema y Claro. entendiendo el problema, ¿no? Esa es un poco la forma, la actitud que debe tener Pero por supuesto. el presidente, pero concretamente, no sé, en 100 días, ¿cuál es el plan? ¿Cuál es la estrategia? Bueno, lo primero que vamos a hacer, 28 de julio de la tarde, fuera de la Corte Interamericana de Derechos Inhumanos, De porque frente. eso ha perdido su sumum, ¿no? Ujú. Ha perdido su orientación inicial y se ha convertido en una corte ideologizada que lo único que ha hecho es perseguir al Estado peruano. ¿Cuándo el Estado peruano ha ganado un juicio en la Corte Interamericana? Dime tú. Ujú. Y sin embargo, en la otra al lado de la máquina de escribir, indemnizaciones, gente que ha tenido libertad, otros que los han compensado hasta con casas, otra señora que la compensaron con plata y que también está postulando para ser diputado, creo yo, Ujú. y que le dieron un montón de plata porque decían que su padre lo había Sí. matado a Sendero Luminoso cuando no lo mató No, no Sendero fue Luminoso. así. Y cuando se ha demostrado y le han dicho, oye, tu padre lo mató Sendero Luminoso, devuelve el dinero. Ah, no, yo no voy a devolver nada. Ujú. Entonces, ese es el tipo de gente que nosotros tenemos que sacar de la arena política del Perú. Sí. Entonces, en eso nosotros nos vamos a concentrar. Por ejemplo, he conversado también con bastantes personas expertas en la materia. Ellos concuerdan en que tiene que volver la policía de la investigación, hay que separar un poquito como había antes y Mira, que los policías no estén paseando de especialidad. yo concurro siempre y cuando se mantenga la estructura de la policía como tal. Repliquemos lo que pasa en la Fuerza Armada. Tú Ujú. cuando entras a la Fuerza Armada, estás en la Fuerza Armada y estoy en la Marina, pero cada uno tiene una especialidad, pero todos somos parte de la Marina. Ujú. Eso debe ser una policía por aquí, otra policía por allá, otra policía por acá. Ya se tomó una decisión de juntar las policías y ahora lo que tenemos que hacer es potenciar a la Policía Nacional. Y existe un plan, Mariano Santos, que sigue carpetado, que tiene 5 ejes, etcétera, que no se ha potenciado y hay que potenciar, Ujú. ¿no? Y la especialización es parte de esto, porque tú no puedes ser un día investigador criminal y al día siguiente estar en el tráfico de la ciudad, ¿no es Ujú. cierto? No tiene ningún sentido. Entonces, tienen que mantener su especialidad, pero dentro de la institución Sí. de la Policía Nacional del Perú, que es a la institución a la que tenemos que nosotros potenciar. Sí. Rafael ha dicho algo que me hizo acordar a lo que dijo el ahora presidente de Chile, Kast. Ha dicho también, los extranjeros ilegales tienen, dijo, no sé, 100 días, 50 días, o dijo la cantidad de días que faltaban para el 28 de julio, tienen esa cantidad de días para irse del país. Así ¿Qué es. cosas se va a hacer con los ilegales en el país y qué cosas Bueno. se puede hacer para hacer más difícil, en todo caso,
o para mejorar el filtro en las fronteras? Bueno, a ver, lo primero que tienes que hacer es comenzar por el principio. Una escalera se sube escalón por escalón. Ujú. Persona que está indocumentada en este país no es legal. Claro. Tiene que ser detenida. Punto. Se acabó el asunto. De ahí se le extraditará. Veremos por qué no es legal. Todo lo que quieras, pero tiene que ser detenida. No puede seguir caminando gente ilegal por el país, haciendo lo que le da la gana. El tema de la criminalidad se ha ido casi hasta niveles exponenciales. ¿Por qué? Por la ilegalidad, la cantidad de gente ilegal que hay, sobre todo, lo tenemos que decir con sus letras, venezolanos que están en este país, Ujú. que han venido a delinquir, sin embargo, malogran a otros venezolanos que han venido a trabajar. Ujú. Entonces, los que han venido a trabajar han hecho sus procedimientos, se han inscrito, pero hay gente que no ha hecho nada, simplemente venir a vegetar en el Perú y es más, utilizar nuestros servicios, porque tienen la salud, tienen educación, todo gratis. Y sin embargo, ni siquiera están registrados en los sistemas. Ujú. Entonces, persona que no está documentada, tiene que ser capturada y tiene que ser extraditada a su país, como en cualquier país Ujú. de cualquier parte del planeta Tierra. Y por ahí vamos a comenzar. Y naturalmente vamos a ir filtrando este tipo de gente y de ahí el cernidor va a comenzar a dejar las personas que sí deben estar y sacando a las personas que no deben estar en el Ujú. sistema, ¿no? ¿Por qué es que la gente... A través de masivos, y con esto termino, Tocayo, a través de masivos operativos de identificación. Porque sabemos en los lugares en los que están, o tú no sabes. Y si saben, Y- ¿por qué es que no se Porque hace no hay algo? decisión política, pues hermano, así de fácil es el tema. No, mira, mucha populación, pero no, acá hay que patear el avispero porque de lo contrario la cosa no va a funcionar. Ujú. Hay que entrar con decisión y con apoyo. Y que la decisión tiene que venir desde más alto nivel. Y eso es lo que va a hacer Porky. Porky no va a ser yo mando pero no comando, no. Y yo soy el jefe supremo de la Fuerza Armada y esto se hace. Y se acabó. Se acabó. Como se hizo la carretera para conectar la Panamericana Sur, como Ujú. se hizo el puente de las Torres, como se hicieron los sistemas de agua de emergencia, se hace y se hace. Y así lo enjuician y él los ha hecho. Entonces, ¿Has hablado con él acerca de ser parte del Ejecutivo en caso, efectivamente, Rafael mira, gane? yo en este momento estoy postulando a ser, yo creo que uno de los trabajos más delicados que va a tener el Perú, el Senado. El Senado de la República es el complemento del Ujú. Ejecutivo que tenemos que hacer que sea viable la gestión del presidente de la República, porque de lo contrario no va a poder gobernar. Sí. Él necesita el soporte del Congreso. Entonces, si tú en este momento, del Congreso como tal, ¿no? Las dos cámaras, estás postulando a una cosa y pensando que vas a ir al Ejecutivo para otra, entonces ¿para qué postulas? Si no, mejor andate al Ejecutivo de frente, pues, ¿no? Claro. Entonces, necesitamos un peso político en una Cámara Pero reflexiva. también suele suceder que el presidente designa a sus propios senadores o diputados al Ejecutivo, ¿no? Sí, bueno, pero eso puede ser coyuntural o eso Ujú. puede ser un tema ulterior, Claro. pero no es el fin. El fin Ujú. es darle el soporte al presidente, sobre todo en estos primeros años de la bicameralidad en la Ujú. que vamos a caer, que no tenemos de hace bastantes años atrás, ¿no es Sí. cierto? ¿Qué cosa aportas tú a la Cámara de Senadores, ¿no? Porque tú bien sabes que los candidatos buscan caracterizarse con una, dos, tres ideas bandera, ¿no? Como el candidato de la educación, de la salud, de los perritos, del clima. Bueno, el clima y los perritos yo creo que los voy a dejar un poco al costado, pero mi preocupación principal es la seguridad en este país. Porque tú lo acabas de decir, no lo estoy diciendo yo. Sí. En esta efervescencia, en este mare magnum de que nada está estable y tú no puedes construir nada encima. Ujú. Entonces necesitamos pacificar el Perú, sí o sí. Y ahí hay un tema de marco legal, hay un tema de marco operativo, hay un tema de relaciones de comando que tenemos que desarrollar a través de leyes que tienen que ser promovidas por la Cámara de Diputados y al final revisadas en la Cámara de Senadores, en donde yo espero tener Ujú. la posibilidad de estar, ¿no? Ahora, sobre todo en el grupo de los indecisos, que es una cifra que ha ido decreciendo, estábamos en un momento cerca del 50%, la última semana había bajado a 30%, probablemente la gente ya está tomando una decisión acerca de quién votar. Pero hay un gran grupo de personas que ven, por ejemplo, a Fuerza Popular, Renovación Popular y hasta País para Todos, de Carlos Álvarez, casi como que más de lo mismo, ¿no? Como que, son derecha, centro derecha, es un poco lo mismo. ¿Qué cosa le dirías a ellos para diferenciar a Renovación de Fuerza Popular o de País para Todos? Mira, yo le pediría, más que decirles, yo le pediría a la gente que tome conciencia de que estamos frente a un evento que va a cambiar la vida del Perú. Es como una curva matemática, ¿no? Hemos llegado a un punto de inflexión donde Ujú. la curva cambia de sentido. O podemos subir en forma exponencial o hasta logarítmica y salir de lo que estamos, o nos podemos ir trompa abajo. Todo va a depender de qué, de por quién votes. Entonces, vota con conciencia. Yo no te voy a decir vota por mí, bueno, no. En este instante la reflexión es vota a conciencia. No votes en contra de.
Porque nuestro país de hace 25 años está votando en contra de una opción en vez de votar a favor de otra opción. Lee los planes de gobierno. Si tú crees que esos 4 partidos políticos son los mejores o los que están mejor posicionados, no podemos hablar de las encuestas, crees, por eso te digo, agarra los 4 planes de gobierno y compáralos. Y fíjate, y compara a la gente que está llevando, si hay gente en su plancha presidencial que vale la pena, o si hay otros que tienen otros que no vale la pena para ti, si están tirados a la derecha o no tirados a la izquierda, o sea, etcétera, etcétera. Analiza, hermano. Esto es como cuando vas a dar un examen. Estamos yendo a dar un examen en la universidad, tú has ido a dar exámenes, ¿y qué haces? Estudias. Entonces yo tengo que estudiar cómo se tiene que votar, por quiénes voy a votar. De lo contrario, estoy yendo a dar un examen que me sople del costado y en la cola decir, oye, la A y B son correctas. O todas las anteriores, no es así. Entonces, estudia, infórmate y no le eche la culpa a decir, no, es que a mí no me han dicho, un momentito, ¿qué cosas has hecho tú para informarte? ¿Qué cosa es lo que tienes que hacer? Vas a dar el examen, que esa nota va a regir tu vida por 5 años, hermano. O sea, estudia bien lo que quieres hacer y vota a conciencia. Eso es lo que le diría yo a la gente. Sí, pero puntualmente, ¿qué cosa lo diferencia en Renovación, digamos, con País para Todos y Fuerza Popular? Primero, la decisión política. Segundo, que nosotros no vamos a contarle ningún cuento a nadie porque ya lo hizo Rafael. Y ahí lo ves, en los cerros, el agua de los cerros, le han puesto Chacalón a Porqui, ¿no? El agua de los cerros, ves los muros de contención, ves las escaleras, ves los hospitales de la solidaridad, que llegamos y estaban todos quebrados y ahora hay 60 hospitales, 56 hospitales de la solidaridad funcionando, las motos que se le entregó al Poder Ejecutivo cuando debió ser exactamente al revés, los sistemas de seguridad a través del 611-1111 para llamar, o 211-1111 para llamar para el tema extorsivo que está funcionando, la interconexión de las carreteras, el tren que lo vemos funcionando y moviéndose todos los días y sin embargo el Ministerio de Transportes y Comunicaciones no quiere darle un papel para que eso pueda mover a la gente que más necesita y que ese tipo de acciones han sido acciones ejecutivas que ha hecho Porqui. Nosotros no vamos a contar la historia, nosotros ya lo hemos hecho y lo vamos a seguir haciendo, no solamente a nivel Lima, sino a nivel nacional. Bien, Pancho Calixto Gianpietri, candidato al Senado regional por Lima con el número 1 de Renovación Popular, estuvo con nosotros. Pancho, tocayo, la mejor de las suertes este domingo 12 de abril. Marca la R, escribe el 1 porque yo sé que tú vas a votar por mí. Listo. Listo, gracias hermano. Un abrazo. Vamos con el siguiente invitado. Bien, vamos con el segundo invitado de esta mañana. Nos acompaña el comando Alex Segura, candidato a la Cámara de Diputados por Lima con el número 4 de Renovación Popular. Alex, ¿cómo estás, hermano? Bien, gracias por la invitación, Pancho. 3 días para las elecciones, tu primera campaña política. Sí. ¿Cómo van las emociones? ¿Cómo ha sido este proceso para ti? Bueno, he tratado de disfrutarlo, ¿no? He tratado de disfrutarlo con todas sus idas y venidas, con las complicaciones que conlleva el tema de una campaña tan corta. Sí. Y bueno, también digamos, los gustos que he tenido de conocer gente, de la gente que se ha acercado, o sea, se ha identificado conmigo y me ha beneficiado con su voto, ¿no? Sí. A pocos días de llegar al final, Cansado, obviamente, me imagino. agotado, cansado, pero con las fuerzas todavía intactas. La fuerza del comando. Sí, claro, o sea, todo está en la mente. Sí. El cuerpo, sí, claro, hay cierto agotamiento porque constantemente uno para afuera, no hay día de descanso, diversas actividades, pero trato de disfrutarlo. Sí. Trato de disfrutarlo. ¿Has conocido mucha gente? Muchísima gente que se ha acercado, como te decía, que me ha llamado para conocerme, para hablar, para hacerme conocer sus problemas y cómo puede contribuir también al país, ¿no? Cómo puede contribuir con ideas, con proyectos y muy interesante porque uno aprende y se nutre, ¿no? Y entiende que hay muchas cosas por hacer. ¿Cómo fue el proceso para que te sumaras al proyecto de Rafael? Bueno, yo en realidad, como tú sabes, yo he venido saliendo mediáticamente hace unos 15 años aproximadamente por el tema de Chavín de Huántar, ¿no? Era una de las pocas voces que podía libremente expresarse. En la época de Castillo, salí a marchar contra Castillo. Sí. Como tú recordarás, liderando un grupo con unos otros amigos de militares en retiro. En ese contexto, en ese proceso de las marchas contra Castillo, donde nos comimos pues palos, gases, todo, tanto los rojos como los policías, se me sacaron 5 partidos a proponerme... ¿Ya desde el 2021? Sí, a proponerme entrar en política. Pero mi cabeza no está en el tema de política. Yo no soy político, yo soy militar de formación, yo no soy político. Y no se me había aparecido por la cabeza
entrar en política, hasta que comencé a darme cuenta que para cambiar las cosas había que estar adentro y no afuera, porque de afuera se podía hacer muy poco. Y me llegó la propuesta de Rafael, la invitación de Rafael también, la cual la tomé con mucho agrado porque yo pienso como piensa él, concuerdo con las ideas del partido. ¿Conocías a otra gente que estaba en el partido, por ejemplo? No muchos. ¿A mi tocayo lo conocías o lo has conocido en la campaña? A Pacho lo conocí en el tema de las marchas también, Sí. ¿no? Entonces de ahí hemos venido. Y bueno, faltando una semana para la afiliación, me afilié a Renovación Popular aceptando la invitación de Rafael. Sí. Y yo soy militante del partido ahora. Luego ya después, en el 2024, 2025, conformamos un grupo para ver temas de seguridad ciudadana. Rafael convocó a 8 personas. Dentro del partido. Dentro del partido, o lo más allegado, no necesariamente dentro del partido, y me convocó a mí. Y nos reunimos, tuvimos reuniones con él, con Norma, con Renzo, y éramos 3 militares y 2 policías. Éramos 8 que veíamos temas de seguridad. Hicimos un planteamiento al Ejecutivo para mejorar el tema de seguridad ciudadana. Hicimos una conferencia de prensa cuando él era alcalde. Y luego ese equipo conformamos el Comité de Seguridad del partido para el plan de gobierno. Y fue así que Rafael me dice, bueno, Alex, vas como número 4. Vas, sí, ha demostrado ya que lo vales. Bueno, que de la primera me dijo, cuando me dijo bienvenido al partido, quiero que me acompañes en el Senado. Digo, vamos a conversarlo primero, pues si yo quiero entrar en política o si voy a entrar en política, prefiero hacerlo de abajo, ¿no? Claro. Conociendo todo. Y así fue, donde acepté gustosamente la invitación de Rafael y la numeración que me dio. ¿Cuál fue tu contribución en este plan de seguridad? Hicimos de todo, o sea, hicimos propuestas, una lluvia de ideas y comenzamos a analizar una por una todos. Y llegamos a un consenso. Y ese consenso que lo planteamos al Ejecutivo, porque Dina nunca nos dio bola, nunca aceptó las propuestas, ahora algunas de ellas las estamos llevando. Yo particularmente las estoy llevando a la Cámara de Diputados porque tiene que nacer de una iniciativa legislativa, ¿no? Para que Rafael pueda tener el soporte legal y pueda ejecutar tomar las decisiones. ¿Y alguna de los proyectos de Sí. ley que puedas decir, por ejemplo? Voy a denunciar a la Corte Interamericana, hermano, para salir. Primer día sí, nos salimos. Nos salimos, para que él pueda tramitar la salida. Lo que pasa es que aquí lo que tenemos que hacer es revisar las penas y en muchos casos endurecerlas. Yo soy pro vida, pero tengo que defender la vida de la gente inocente, la vida de los peruanos de bien, la vida del emprendedor, del transportista, de que lleve un pan a su casa después de un arduo día de trabajo. No el delincuente que va y mata por un celular cuando la víctima está rendida y lo mata por la espalda, o aquel que te mata 2, 3, 4, 5 veces, o aquel que te secuestra a un niño lo viola y lo mata. Para mí esas personas deben tener pena de muerte, para mí. Y para poder Y para implementar eso hay que salir de la Corte. Incluso para implementar algunas penas. ¿Eh? Después el régimen carcelario también lo estoy pensando, o sea, también voy a ir con eso, endurecer la reforma carcelaria. El delincuente debe temer entrar a una cárcel. Claro, ahora no pasa eso. Un hotel, pues no. Ahora no pasa. Ahora el delincuente sabe que no lo van a agarrar 1. 2, que si lo agarran va a salir los 3 días. Y 3, que si no salen 3 días, si va a estar en una cárcel, va a estar protegido, en una infraestructura que ya no tiene más que perder, va a estar protegido, pero de adentro puede seguir comercializando su droga o extorsionando con llamadas telefónicas porque tiene un celular de por medio, dando disposiciones a sus bandas criminales que se encuentran afuera, comercializando adentro y coimeando a la gente del INPE, ¿no? Entonces, eso no puede haber en una cárcel. ¿Cómo Tiene se que soluciona eso hoy? penales de máxima seguridad, pero verdaderamente máxima seguridad, donde el delincuente esté incomunicado totalmente, donde la visita sea una sola vez al mes, de manera virtual y supervisada por un agente. O sea, 0 contacto con el exterior. Un castigo verdadero. Un castigo verdadero, que se le entregue su par de mudas, short y polo, y si quiere una tercera que se la compre, que se le dé su frijol con arroz y pescado, y si quiere pollo que se lo compre, ¿no? Que trabaje por ello, que no tenga visitas solamente una vez al mes, como te decía, 0 contacto con el exterior, rapado, de pies a cabeza, con listas inopinadas, manteniendo una disciplina estricta y férrea dentro del penal. A lo Bukele, o sea... Sí, penales tipo seco, mano dura. Es que, ¿qué cosas? Acá no transformamos a delincuentes con abrazos y besos. Seguramente, justamente sobre eso. Viste que Belmont ha dicho que para vencer a la delincuencia, y lo dijo en una entrevista con Fabricio Cajadío hace ya un tiempo, pero lo ha vuelto a repetir ahora en su meeting, ha dicho,
vamos a dar abrazos y no balazos. Bueno. Tú como comando, ¿no? Que sabes cómo se lucha contra la criminalidad, contra los terroristas. Escuchas esta declaración de una persona que quiere ser presidente de Perú. ¿Qué opinas? ¿Qué sientes? Yo entiendo que está entrando a una edad donde la demencia senil lo está capturando, ¿no? Entonces puedo entenderlo de esa manera, viniendo de él. Pero al delincuente no se le trata con besos y abrazos, ¿no? Acá uno se tiene que ganar su trato. Si tú no respetas el derecho de los demás, no tienes derecho a pedir que respeten los tuyos. No. Y al delincuente se le debe sancionar, y las penas tienen que ser proporcionales a los delitos. Yo estoy separando aquí los delitos de alta peligrosidad con los delitos comunes y menores, ¿no? Porque ellos de repente con un plan de resocialización se pueden reinsertar a la sociedad. Pero aquellos que son irrecuperables, como este que te decía, que mata 2, 3, 4 veces, ¿qué recuperación puede tener esa persona? Ninguna. O sea, ninguna. Y aquí, si no ponemos castigos ejemplares, el resto va a decir, no va a pasar nada, yo voy a seguir delinquiendo, a mí no me pasa nada. Tenemos que tener castigos ejemplares, que sirva de disuasión para aquellos que intenten cometer un delito, lo piensen 2, 3, 4 veces y al final deciden no hacerlo. Es la única manera. Acá no van yo no voy a besar y abrazar a un delincuente que me mata un niño. De ninguna manera. Más aún cuando hemos visto que esa misma estrategia no funcionó en México. No va a funcionar, pero ¿quién lo dice? AMLO. Sí. ¿No? O sea, imagínate. Pues, ¿no? Yo he visto ahora mexicanos que están diciendo, oye, ¿cómo es posible? Hay un candidato peruano que quiere replicar lo que no funcionó en México. Es necedad, como te decía, Sí. demencia senil. Hay otros que son ya, pecan de ignorantes y de torpes para hablar así, ¿no? Porque hay otro candidato también lo he escuchado decir lo mismo. Sí. Entonces, no. Aquí el delito se debe sancionar. Se debe sancionar y de una manera drástica. Sí. Y eso es lo que vamos a proponer. El año pasado, por la buena película sobre el comando Chavín de Huántar, sobre el operativo Chavín de Huántar, resurgió un poco esta historia importantísima, parte de nuestra historia importantísima, que lamentablemente está un poco rezagada, ¿no? Mucha gente que dice, bueno, sí, ¿qué pasó? No, ya queda en el pasado, no interesa. Tú fuiste parte del operativo Chavín de Huántar, he estado ahí contigo en el museo. Para mí fue muy emotivo y muy bonito al mismo tiempo estar ahí porque es un poco ponerte en los pies de los héroes de nuestro país como tú. Me gustaría que contaras un poquito a la gente cuál fue tu rol en el operativo, porque tú, de lo que me acuerdo, tú eras uno de los menores. Yo te lo conté, ¿no? Sí. Bueno, sí, yo era teniente. Tenía 27 años. Había menores que yo, eran subtenientes. 24. Los de menor edad tendrían 24, 25 años. Pero todos éramos jóvenes, ¿no? Estábamos, digamos, en la edad donde podíamos poner de manifiesto toda nuestra destreza. Sí. Y nuestro entrenamiento, nuestra capacidad. Sí, bueno, yo era parte del equipo Alfa 3. Mi responsabilidad como grupo Alfa era dominar el primer piso y como equipo 3 era ingresar por la puerta principal y dominar las 4 primeras habitaciones. Para ello, teníamos que salir del túnel principal por la salida número 4. Rompimos la chimenea para salir a superficie, ocupamos nuestras posiciones. Yo me posicioné detrás de la segunda columna para darle seguridad a los brechadores de la puerta que tenían que romper la puerta y después de la explosión entrar nosotros, ¿no? Una vez que se abre la brecha en la puerta, ingresamos inmediatamente y ya no había nada, no se veía absolutamente nada, había polvo, humo, gases, tierra, todo combinado en el ambiente, no había nada. Pero sí sabíamos cuánto tenía que levantar el pie para no tropezarme con el pedazo de madera que había dejado el Flex X, que era el explosivo que utilizamos para romper la puerta, ¿no? Pero desde ya, pues, apenas ingresamos y los disparos ya se escuchaba y las paredes y las puertas, la madera que estaba al costado, se escuchaba. En un enfrentamiento real, y te lo digo porque en el CENEPA también me pasó, en un enfrentamiento real tú escuchas los disparos como si fuera canchita que estaba reventando de la olla. ¿En serio? Sí, una cuestión impresionante, ¿verdad? Aparte del sonido de los disparos, se escucha el sonido también de los impactos. Claro. Que está al costado. Claro, es como el eco, ¿no? Sí, no el eco, sino los impactos que daban Sí. Se escuchaban, ¿no? Pero eso no nos detenía, pues teníamos que cumplir una misión y teníamos que avanzar. Y en medio de todo eso, María dice, pues yo me voy un poco a la derecha, me choco con el dintel, pero yo identifico el lugar por lo que habíamos ensayado, sin ver, cruzo, sabiendo que los disparos venían de la sala de comedor, cruzo. Felizmente no me cayó ninguna bala. Ellos disparaban en ráfaga, o sea, no tenían una disciplina de tiro, ¿no? Nosotros nunca disparamos en ráfaga.
tiro por tiro, con objetivos seleccionados, ¿no? Y en otro, mi pasadizo, tenía que caminar el pasadizo y en la puerta, última habitación, domino la habitación, estaba cerrada, me acuerdo, y lo primero que pensé fue trampa cazabobo, ¿no? O sea, abres una puerta, una ventana Claro, y y revienta boom. una granada y ahí quedaba, ¿no? Pero tenía que abrirla pues, porque tenía que caminar. Entonces lo que hice fue empujar, abrir la chapa, una chapa de tambor de bola, Sí. la abro, empujo, retrocedo, como no revienta nada, entro, domino, salgo, me pongo en el pasadizo a repeler el ataque que seguían disparando terroristas. Y revienta hay una explosión muy fuerte que creo que hay una granada debajo, un balón de gas, y esa explosión la onda expansiva me tumba el mismo pasadizo en la pared, Sí. me caigo, me recupero, vuelvo a la No pierdes el posición. conocimiento. No pierdo conocimiento, vuelvo a la posición y comienzo Pero había un terrorista que había entrado a mi pasadizo antes Ujú. cuando yo había dominado mi habitación y no sabía quién era, pues. O sea, yo vi un bulto que entró, un saco que entró de papas ahí, lo apunté y dije, ¿Quién ¿quién, será? quién eres? Dame una señal, ¿no? Claro. Y me da la señal, ¿no? El hombre quedó fuera de combate, lo sacamos, o sea, lo saqué, mejor dicho, lo metí a mi cuarto, me puse en posición de defensiva, las balas seguían, y en ese lugar, en ese enfrentamiento de mi sector, murieron 4 terroristas. 4 terroristas. Ya cada equipo comenzó a hacer lo suyo por donde Claro. estaba, ¿no? Pero fue, dije, Claro. ahí era 50 por 50, era una moneda al aire. Entras, Tú no sabías qué iba a pasar. no, Sí. claro. No, O sea, obviamente, la historia, los invito a todos a que vayan al museo. Es más, me han invitado, creo que, ¿cuándo es el aniversario? este mes, el 22, Sí, el 22, hay el que evento el ya sábado, creo, ¿no? sabremos ya cómo estaremos. Sí, sí, sí. A ver si vas como diputado elegido O voy como comando nomás. como comando. No, no, yo creo que la suerte va a estar de tu lado este Gracias. domingo. Pero para aquellas personas que les interesa, porque a mí me gustó muchísimo ir ese día al museo, que fue un día completo, además, ¿no? Porque es una experiencia ahí bonita. Más aún, tuvimos la suerte de que estuviste tú presente para contarnos como un poco guía, pero todavía has estado. Entonces, no solamente era, ahí me contaron, así que te cuento, sino es, yo estuve, así que te voy a Claro, contar cómo estuvo la cosa, ¿no? claro. ¿Dónde queda el museo? Así, si puedes explicar eso a la gente también para que El vaya, ¿no? Que museo vaya a los queda colegios. al costado de la primera brigada de Fuerzas Especiales en Chorrillos. La entrada es por la Dini. Ahora ya han arreglado toda esa avenida Ujú. Pastor Dávila, creo que se llama, que da justo en la estación Escuela Militar, Estación Unión, justo esa avenida, al fondo, al final. Y la entrada por la Dini, unos 200 metros de la izquierda, ahí van Ujú. en la réplica del museo, Sí. el Museo Contemporáneo. No, y si ustedes trabajan en colegios, universidades, les sugiero pónganse en contacto para que organicen un viaje, un paseo. Es importante que los chicos sepan porque yo remato siempre cuando hago estas guías Ujú. y en todos lados, siempre digo que al Perú tenemos que defenderlo todos, porque tenemos esa Exacto. obligación, Sí. todos, de donde estemos. No, no tenemos que ser militares solamente para eso, tienen que ser todos. Ujú. Pero para que tú lo defiendas, tienes que amarlo. Y para que lo ames, tienes que conocerlo, Ujú. conocer su historia. Porque nadie defiende lo que no ama y nadie ama lo que no conoce. Exacto. Tenemos que conocer la historia del Perú para poder amar a nuestro país, crear ese sentimiento patriótico de todo buen peruano para que lo podamos defender desde cualquier trinchera. Y además, en ese museo es donde ustedes entrenaron. Ese museo fue una locación de entrenamiento nuestro Ujú. para la Operación Real. Sí. Bueno, Alex, la mejor de las suertes este domingo. Ya saben, Gracias. Alex Segura, candidato a diputado por Lima con el número 4 de Renovación Popular. Vamos a ver qué sucede. Todo puede pasar en este país, pero yo te conozco. Eres una Gracias. buena persona, eres un héroe nacional Gracias. y ojalá que la población te dé la confianza y te dé el voto este domingo 12 de abril. Esperemos y decirle solamente a la gente de que yo ahorita estoy atrás de un escritorio, pero no toda mi vida he estado atrás de un escritorio. Yo hablo de la experiencia vivida en los años más terribles del país y ese compromiso, esa entrega que lo he manifestado y lo he demostrado aún a costo y riesgo de mi propia vida, lo voy a trasladar ahora al campo de las leyes. Con el mismo compromiso y la misma entrega. Así que si tú confías en una persona, un comando que ha entregado su vida por su país y que Dios no lo ha recogido es porque aún una misión más tiene que tener cumplir acá en la vida, en la tierra. Así que este 12 de abril, las 5R de Renovación Popular y escribe el número 4 en Diputados por Lima. Bien, muchas gracias, Alex. Vamos Gracias, ahora con el siguiente invitado antes de las elecciones de este 12 de abril.
Bien, vamos con el tercer invitado de esta mañana. Nos acompaña Luis Pacheco Mandujano. Él es candidato a diputado por Lima con el partido Aprista con el número 30. Lucho, ¿cómo estás? Pancho, encantado de estar en el programa y con el gusto de verte nuevamente después de tiempo. Así es, siempre es un placer conversar contigo, persona bastante ilustre y domina temas varios, pero el tema en cuestión acá es las elecciones, estamos a 3 días. ¿Cómo ha sido esta campaña para ti? ¿Cómo están terminando la campaña del Partido Aprista? Bueno, ha sido muy emocionante. Es la primera vez en mi vida que yo participo en una campaña como candidato. Una cosa es participar como militante, estar en el apoyo de la campaña a los candidatos, qué sé yo, esperar con expectativa el día de la votación para poder ser, además, también personero, Sí. ¿no? Estar en las mesas. Y es una emoción diferente a la de ser el candidato Claro. en esta oportunidad. Y donde nos hemos puesto la camiseta, la hemos sudado muy bien hasta exprimirla, ¿no? Sí. Hemos pasado de todo, muchas anécdotas, pero yo creo que lo más importante de todo esto es que hemos reafirmado la condición democrática de un auténtico y verdadero partido que lamentablemente, y hay que decirlo, es el único que existe en el Perú. El resto son empresas políticas, son agrupaciones. ¿Acción Popular lo consideras partido o no? Pero no está participando participando. en el proceso. Me refiero a los que están ya. participando en el proceso, ¿no? Entonces, el resto no, lamentablemente. Entonces, una cosa es ir como candidato, inclusive como la militancia que apoya al candidato, con mística, creyendo en una doctrina, en una fe que te inspira. Y bueno, otra cosa pues es ir a apoyar a tu candidato porque lo aprecias, lo quieres, o eventualmente estás esperando una retribución a cambio Claro. ¿no? Esto no aparece dentro del partido. En el caso del APRA, la aparición de una figura como Enrique Valderrama, yo a Enrique ya lo conozco hace un buen tiempo, pero es una persona joven, relativamente joven, es el candidato tal vez más joven de los 36 que hay, y le ganó a unos pesos pesados del APRA. ¿Cómo se sintió eso en el APRA? ¿Fue un remesón? ¿Fue una sorpresa? ¿Lo vieron como una oportunidad para renovarse? Y yo he sido parte precisamente del grupo de la renovación. He sido en ese momento, quiero decir, el pasado para el proceso de las elecciones internas y lo sigo siendo, lógicamente, ¿no? Y yo creo que no fue tanto una sorpresa porque era más bien una necesidad histórica del partido el renovarse, pero con una característica singular. La renovación, y este es precisamente el sentido dialéctico de lo que significa renovación, ¿no? Renovación no significa negar lo pasado e imponer algo nuevo. Claro. No, la dialéctica, y el Partido Aprista es un partido dialéctico desde su concepción doctrinaria de espacio-tiempo histórico, implica coger lo mejor del pasado para dimensionarlo con mayor potencia hacia adelante y barrer con lo que ya definitivamente tiene que ser barrido, ¿no? Entonces, esa es la renovación. O sea, no hay continuismo de decadencia, sino más bien por el contrario, es oxigenación. Claro. Es volver a las raíces, pero con una proyección al siglo XXI. ¿Y cómo has visto tú la figura de Quique Valderrama? Bien, muy bien. Realmente Quique Valderrama es un candidato que promete mucho, ¿no? Promete mucho y que además ha estado generando durante todos estos meses en que ha durado la campaña muchísima expectativa social. Mira, a veces me preguntan por el tema de las encuestas. Yo no creo en las encuestas desde la época en la que en la dictadura de Fujimori y Montesinos, y por confesión propia de Montesinos, ¿Le pagaban a las encuestas? se pagaba al señor Torrado y a todas esas encuestadoras. Y el día de hoy también se sigue haciendo. Por eso es que tú tienes una encuesta en la que te aparece a la cabeza Keiko Fujimori y abajo Carlos Álvarez. Más abajo está López Chao y al cuarto puesto está López Aliaga. Y tienes paralelamente otra encuesta en la que te dice exactamente lo contrario. Y es más, me ha llegado por ahí una encuesta en la que mi paisano, el prófugo Vladimir Cerrón, aparece está primero en segundo lugar, ¿no? Claro. Entonces, Ya nadie sabe a quién creerlo. hay encuestas para todos los gustos
y ahora se han inventado las encuestoapuestas. No Sí. sé si las has llegado a ver, En ¿no? Polymarket, por ejemplo, Exacto, ¿no? exacto, ¿no? Entonces, en buena cuenta todos le sacan plata a todos. Entonces, me dirán, pues, bueno, tú descrees de las encuestas porque el APRA no aparece. No, no, no creo en las encuestas por lo que acabo de explicar desde hace Sí. buenos años atrás. Creo en lo que veo en la realidad. Sí. Y entonces ahí es donde viene con lo que empezaba para responderte a esta pregunta. Si tú hubieras visto, y lamentablemente no lo podemos ver porque los medios de comunicación de la gran prensa masiva sirven a intereses pues oscuros y no revelan lo que realmente está pasando en el país y a veces te distorsionan hasta la realidad, las movilizaciones que Enrique Valderrama ha generado en el interior del país, sobre todo en Así. el norte, han sido realmente, y eso sí ha sido sorpresa para nosotros. El norte históricamente era aprista y Así es. vino Acuña y se volvió acuñista. El día de, o al menos así lo refleja el hecho de que haya ganado como gobernador y que siempre haya podido meter algunos congresistas por allá. El día de hoy el norte está harto de Acuña. Como diría el filósofo Héctor Lavoe, ¿no? Todo tiene su final, De su final. nada dura para siempre. Yo creo que ya llegó el final de Acuña. No solamente... El sólido norte vuelve a ser de la estrella. El sólido norte vuelve a ser aprista, sí, sin duda alguna. Pero no solamente ha llegado el final de Acuña para el norte del Perú. Yo creo que definitivamente el gran perdedor de estas elecciones va a ser Así. definitivamente este sujeto que tanto daño le ha hecho a Ujú. la política peruana y la sigue haciendo. Ahora, ¿no? el APRA, como tú bien decías al comienzo, es el único partido institucional, al menos que está participando, si es que sacamos a Acción Popular, eso es indudable, ¿no? Tiene bases sólidas, tiene historia, 100 años, tiene mística. Pero paralelamente, tú recordarás muy bien, el año pasado surgió esta encuesta que reflejaba que más del 50% de la población buscaba un outsider como candidato. Quería alguien que nunca hubiera estado en la política para ocupar el cargo más importante de la política. Y como reflejo de ello vemos, por ejemplo, el auge de una figura como Carlos Álvarez. Y hasta te podría decir que quien está autopercibiéndose como outsider también es el señor Belmont. Pero, ¿cómo podemos explicar o cómo podemos entender esta contradicción, ¿no? Que para el cargo político más importante hay un gran número de personas que busquen un outsider. Pero es que en las últimas elecciones que yo recuerde, Pancho, yo tengo 51 años, mi primer proceso electoral fue para el CCD de 1992. Ujú. De manera que para 1990, cuando ganó o cuando pasa a segunda vuelta Vargas Llosa con Alberto, un desconocidísimo Alberto Fujimori, que dicho sea de paso no aparecía en las encuestas, porque yo recuerdo clarísimamente que las encuestas de aquella época colocaban a Vargas Llosa con Lucho Alba Castro para segunda vuelta, y Fujimori ni aparecía, y sin embargo fue todo lo contrario. Ya desde esa época se hablaba de un outsider. Que el outsider. Claro, no se utilizaba esa expresión que es un Un anglicismo. anglicismo que aparece en el Perú como un neologismo, ¿no? Ujú. Como una nueva palabra a partir de, me parece que el año 2005 aproximadamente. Pero en estos últimos años siempre se ha hablado del outsider, ¿no? Y lo cierto es que bajo esa palabreja, que es un cajón desastre, cualquier cosa puede entrar. Y a eso tú le tienes que unir entonces varios factores que vectorialmente inciden sobre este tema. Uno, la desinformación. Los medios de comunicación se han encargado de desinformar a tal extremo que la gente el día de hoy está más preocupada en otro tipo de cosas. Yo veía, por ejemplo, el día sábado ha jugado la U y la Alianza, ha habido un clásico, y pierde la Alianza. Sí. Y he visto cómo la angustia mayor de la ciudadanía, que por lo menos se identifica con la camiseta de la victoria, era eso precisamente, cómo perdemos el clásico. En otra época, cuando yo era niño y adolescente, la preocupación, la angustia era por el proceso electoral. Claro. Entonces, y eso porque a la par iba educación, fomento de cultura, valores y un sistema de naturaleza comunicacional en los medios de comunicación que existían en aquella época que tenían un compromiso con el país. El día de hoy
La educación es deseducación, es embrutecimiento y adoctrinamiento. Valores, bueno, los valores se han relajado de tal manera que el día de hoy cualquier cosa vale, por eso se dice, bueno, lo que tú opinas es válido, ¿no? Lo que tú Claro. dices es válido, aunque sean contradictorios. Y no es cierto, pues no todo lo que se dice es válido, porque generalmente lo que se dice son disparates. Pero en una sociedad relativizada como la nuestra, todo vale. Entonces, perdón, cuando tú tienes falta de educación, falta de inyección de cultura, falta de valores, desinformación, que contribuye precisamente con la estupidización masiva de la sociedad y que viene de los medios de comunicación, de la gran prensa masiva. Y en su lugar colocas a otras cosas que son las más importantes de lo menos importante, entonces tienes como resultado que, ¿y ahora qué hago? Hoy día, jueves, hay gente que todavía no sabe por quién va a votar. ¿Y cómo votar? Y Peor aún. peor aún. Entonces, en ese escenario es donde estas semanas, pues, pareciera, ¿no?, que empiezan a repetirse los fenómenos que ya hemos visto el 2021, el 2016 y así sucesivamente para atrás, Sí. donde son como olas que aparecen, pero se caen inmediatamente en 1 o 2 semanas, ¿no? Entonces, yo creo que eso es Carlos Álvarez, yo creo que eso es Belmont. Ricardo Belmo. Y más bien por el contrario veo, y no te lo digo porque soy aprista, Ujú. sino porque realmente ayer el cierre de campaña que ha habido con Quique Valderrama en el sur del Perú ha sido impresionante. ¿En qué El parte día, estuvieron? en Arequipa, el día martes en Piura, pero era una cantidad de gente, y no era pues militancia aprista, era algo que no Simpatizantes. veíamos simpatizantes o gente que estaba ahí. Y ojo, no como en el caso de Rafael López Aliaga, que se fue al sur y donde había gente llenando la masa o complementando la masa, pero donde un gran sector de esa masa lo estaban atacando, lo estaban insultando, lo estaban ofendiendo, mientras él reaccionaba. En este caso no. Era gente que estaba ahí Por escuchando, convicción. aplaudiendo, no sé si por convicción, pero por lo menos con mucha atención, que si no fuera alguien que capta inmediatamente tu sentir, tu sentimiento, entonces se iría. Ujú. Porque si no vas a estar ahí para insultar y tampoco porque te están convenciendo, entonces ¿para qué estás? Sí. Mejor me voy, ¿no es cierto? Pero la gente se queda justamente porque hay esa dosis eléctrica que te engancha y te conecta. Creo Y yo que- creo que en esa medida, si habláramos de un outsider, quizás ese podría ser, y tengo mucha esperanza en que pueda ser Quique. Quique Valderrama. ¿Por qué? Porque, claro, tú dices que no esté comprometido con la política. Y es que el APRA no ha estado en la política, por lo menos en la política estatal, Ujú. porque el APRA siempre ha estado presente, pero no ni en el Congreso, ni en el Ejecutivo, ni en ningún lugar. ¿Durante cuánto tiempo? Por lo Desde menos 2011. por lo menos, Ujú. aproximadamente. La última vez que estuvimos en el Parlamento, Vizcarra lo cerró, Ujú. estaba Mauricio Mulder, ¿no es cierto? Estaba Velázquez Quesquén, no se completó el periodo, Ujú. Vizcarra lo cerró, estamos hablando del año 2019, Sí. y desde ese momento para adelante, ya peor, el APRA deja de participar, y ahí solamente teníamos 3 congresistas. Entonces, si va a haber un outsider, yo creo que ese outsider viene de la propia formación política, porque eso es algo que yo permanentemente le paro diciendo a la población. Hace tiempo que nos vienen metiendo el cuento de que no quiero un político, no quiero alguien que esté comprometido. Bueno, pero eso ya lo hemos tenido pues durante este tiempo. Y fíjate, justamente por que las novedades, que ya no queremos las mismas caras, que queremos a alguien que sea distinto a lo tradicional y lo político, ya, ahí está. ¿Y qué hicieron? Destruyeron el país, aparecieron los niños, se metieron en los ministerios para saquearlos y robarlos. Entonces yo lo que digo es, no necesitamos profesionales que sean políticos, necesitamos políticos que sean profesionales de la política. Ujú. ¿Y dónde encuentras tú eso y que te garantice que un político es un profesional de la política, sino solamente el partido aprista que tiene eso, la condición de partido? El resto no. En tu caso, tú mencionabas que es la primera vez que participas ya de manera
digamos, protagonista de una campaña política. ¿Qué fue lo que te animó a sumarte esta vez y no en el pasado? ¿Por qué esta vez? Porque todo tiene un proceso, Ujú. ¿no? En los años pasados, recuerda que yo soy huancaíno, además yo me vine a vivir a Lima el año 2010, ahora en marzo o en febrero, fines de febrero, acabo de cumplir 16 años viviendo en Lima, ¿no? La mayor parte de mi vida la pasé en Huancayo. En aquella época mi militancia era una militancia destinada fundamentalmente al trabajo de carácter formacional y doctrinario. Ujú. No sentía yo que era alguno de los llamados a asumir la conducción partidaria desde una perspectiva de candidatura política. Para eso habían otros compañeros, porque en el APRA, pues, tú puedes encontrar diversas formaciones y especialidades, ¿no? Entonces, yo por eso he asumido primero la secretaría entre el año 2000, perdón, 99 y el año 2001, la Secretaría de Ideología y Doctrina del Comité Ejecutivo Regional de Junín. Luego pasé a ser subsecretario de la Universidad Popular González Prada, la UPGP, hasta el año 2004. Y mientras tanto habían otros otros compañeros que ya tenían pues experiencia y peso en el ámbito electoral propiamente dicho y había que apoyarlos. Ya cuando me traslado aquí a Lima, eh, mi militancia sigue en la línea de lo que tradicionalmente he hecho. Yo soy básicamente un profesor, soy un hombre dedicado a la reflexión teórica, al desarrollo del pensamiento, pero no mantenido en el mundo del topus Uranus, como decía Platón, sino traído hacia la Tierra. Entonces, ¿cómo compaginar Ujú. lo teórico, doctrinario, la filosofía aprista, con Lo las práctico. propuestas de un plan de gobierno? Entonces, ese ha sido mi trabajo durante todos estos años. Ujú. Y llegó el momento, creo yo que por fuerza ya del peso histórico, Sí, eh, habiendo llegado, creo yo, a poco más de la mitad de mi vida, eh, tomé esa decisión. sí. ¿Tu La familia conversé, te apoya? es que mi familia es aprista. No, pero igual tú sabes que entrar a política es un costo social, ¿no? Hay un riesgo social, un riesgo emocional también, hasta psicológico, porque es, oye, una vez que entras ya te van a poner este empate político y te van a dar duro. Y no solamente eso, ¿no? Sino que vienen por otro lado los insultos, que Sí. vienen las diatribas, y no tienes nada, pero te la crean y te la inventan, ¿no? Entonces, sí sabíamos a lo que estábamos Ujú. entrando y exponiéndonos, pero aún así, el núcleo central de mi familia, ¿no? Es la que fundamentalmente me dio el espaldarazo. Ujú. Ya luego conversé con hermanos, padres, ¿no? Comunicándoles este asunto y me dijeron, bueno, tú has nacido para esto, entonces ese es tu camino, dale para adelante y cuentas con absolutamente todo nuestro apoyo. Así que aquí estamos, Ahí estamos. creo yo que a una edad ya de entrada a la madurez propiamente dicha Sí. de la edad de un ser humano, creo yo que tengo experiencia y Ujú. tengo juventud todavía Sí. para volcar ambas cosas a disposición del país, que es lo Sí. que finalmente me interesa. Lucho, y estamos llegando al final. Te invito a que mires a la cámara, invites a la población, sobre todo a ese porcentaje no menor de gente que todavía no toma una decisión, para que vote por tu partido y, en tu caso, también por el número 30 para diputado. Yo siempre he sido bastante reacio a tener redes sociales, Ujú. por varias razones, ¿no? Pero en estos últimos tiempos, mi familia justamente me convenció de que tenía que tener por lo menos TikTok y Facebook. Así que ahí estoy en TikTok y Facebook, pueden buscarme, Luis Alberto Pacheco Manduján. Y viendo algunos comentarios, la gran mayoría son de apoyo, ¿ah? Y eso Ujú. yo debo agradecer. Hay personas inclusive que dicen, yo no voy a votar por el APRA, pero voy a votar por Luis Pacheco. Les agradezco infinitamente por ello. Pero nunca falta por ahí, no sé si será un troll o algún grosero, como por ejemplo, y el día de ayer justamente veía y respondía a esto, a sugerencia de mi hija, que es la especialista en el tema, ¿no? Un tal Mr. García, 7790, lo recuerdo claramente, decía, Alan García y los apristas son angelitos ahora. Ja, 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 me lo cago de risa. Entonces dije, ¿qué se le puede responder
a un sujeto de esta naturaleza, y es lo que quiero aprovechar justamente para poder transmitirles a ustedes. Igual que el otro día que tuve un debate en el programa de Fabricio Escajadillo, y hubo un representante del grupo de el señor Popper Olivera, que agarra y dice, le cedo el uso de la palabra al señor adulto mayor. Y él sabe que yo no lo soy, ¿no? Pero lo utiliza como una expresión de insulto, de Claro, ofensa, como si ser viejo fuera fuera peyorativo. malo, ¿no? Como si él nunca va a llegar a ser este. Entonces, ese tipo de personas, ¿no? Como este y como el que me escribió, ¿qué cosa es lo que exigen en el Perú? Revolución educativa. Y precisamente uno de los puntos centrales y críticos del plan de gobierno del Partido Aprista, y que yo además estoy apoyando con mucha fuerza, dada mi condición de profesor universitario desde 1999, es para que los niños, los adolescentes, los jóvenes que todavía están en edad escolar y los peruanos que todavía no han nacido, pero que van a venir en los próximos años, no tengan ninguna similitud contra este psicasténico, contra este oligofrénico que todavía no ha estrenado sus neuronas y que cree que la participación en un escenario político tiene que vincularla con su defecación, ¿no? Fíjate, el nivel de pobreza intelectual que define a este sujeto, ¿no? Me lo cago de risa. Encima todavía comete un barbarismo en el campo del lenguaje. O sea, persona que no sabe hablar, el lenguaje es el reflejo del cerebro. Ujú. Lo que tú hablas es lo que piensas. Así que si tú hablas mal es porque piensas mal. Pero además de hablar mal, estás uniendo el excremento con tu consideración de lo que debería ser participación en la política. Qué pobreza de espíritu, qué pobreza de alma, Ujú. qué pobreza de cultura, qué pobreza de valores, qué pobreza de educación. Ujú. Entonces yo me dirijo a todos los jóvenes y les digo, para que ustedes no se asemejen a ese sujeto que todavía no ha estrenado sus neuronas a pesar de la edad que debe tener, y para que puedan tener verdadera y buena educación basada en cultura, valores, formación humanista, que es lo fundamental, y no que sean preparados simplemente para ir a trabajar y sean una bolsa de huesos con carne a la que alguna vez sus empleadores les pagarán. Entonces el APRA impulsa la revolución educativa. Y ese es un pilar fundamental que yo estoy llevando al Congreso de la República en el caso de ser elegido, como también una necesaria reforma del sistema judicial. Basta de jueces comprometidos con organizaciones políticas que se disfrazan de ONGs para tomar las riendas de la dirección del Poder Judicial y del Ministerio Público e ir contra todo principio en persecución de peruanos que pueden estar equivocados o no, pero el hecho es de que tu participación en un partido político no te desacredita ni te deslegitima Ujú. per se. Entonces, los señores son odiadores del APRA, son odiadores del Fujimorismo y nos van a perseguir porque somos apristas. O Claro. sea, esta es la Santa Inquisición, que no es santa, pero sí es Inquisición de nuestros tiempos y todavía hablan de tolerancia. Ujú. Y para eso tienen sus jueces formados a lo largo de estos últimos 25 años. Hay que acabar con eso. Hay que acabar con esos fiscales, con esos jueces, pero hay que formar a los que van a ser los nuevos jueces y fiscales de los próximos 30 o 50 años por delante. Esa es otra de mis propuestas e impulso el trabajo fundamentalmente. Yo te agradezco mucho, Pancho, No, por este espacio Lucho, que tú siempre un me das. placer conversar contigo y aquellos que quieran conocer un poco más acerca de las propuestas pueden entrar a las redes de Luis Pacheco Mandujano, candidato con el número 30, diputado por Lima por el Partido Aprista. Lucho, la mejor de las suertes al Partido Aprista y a ti, por supuesto, y a Quique, que también le tengo muchísima estima, este domingo 12 de abril. Vamos a ver los resultados. Este es el Perú. Todo puede pasar. Lamentablemente, cualquier cosa puede pasar. Pero esperemos que lo que suceda sea para bien del país. Gracias, Pancho. No se olviden entonces este domingo, marquen las 5 estrellas y en el caso de diputados escriban el número 30 de Luis Alberto Pacheco Mandujano. Eh, Ayúdenme a reconstruir el país. Vamos a trabajar juntos. Te agradezco, Pancho. No, placer conversar contigo y nos vemos mañana a la misma hora acá en Perú es Clave.